La personalidad. Anthony Andrés. ¿Podemos saber científicamente, con objetividad y rigor, cómo son las personas? Dicho de otra manera, ¿sabríamos justificar por qué un individuo es como es, cómo se comportará en el futuro, cómo reaccionará ante un hecho imprevisto? Esto es lo que intenta contestar la psicología de la personalidad. Pero como sucede con todo avance científico, la psicología de la personalidad no solo encuentra respuestas a las preguntas planteadas, a veces insuficientes, sino que también se plantea otras preguntas. ¿De qué elementos está compuesta la personalidad? ¿Es la personalidad una característica psicológica de los individuos consistente en el tiempo? ¿La personalidad tiene raíces biológicas o sociales? Uno de los psicólogos más importantes de nuestro entorno, José Luis Pinillos, dice: uno de los campos más complejos, por no decir confuso, de la psicología actual es el de la personalidad humana. Aquí se presentarán los principales conceptos dentro del campo de la psicología de la personalidad y de las diferencias individuales. Primero, el estudio de la personalidad se verá desde el punto de vista científico, con referencias a las principales cuestiones metodológicas que deben tenerse presentes. Después entraremos en los conceptos básicos, como los rasgos fisiológicos, los estados y los tipos de personalidad. Encontraremos la definición y la manera de identificarlos. Finalmente, se presentará un modelo de la personalidad como sistema complejo integrado por la constitución física, el temperamento, el carácter y la inteligencia. Somos diferentes, pero no tanto. Todas las personas somos diferentes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Estas dos afirmaciones son compatibles porque hacen referencia a diferentes aspectos de cómo somos las personas. Somos iguales o diferentes en cuanto a nuestra manera de comportarnos ante diversas situaciones cotidianas, en cuanto a las experiencias que nos han ido formando, en cuanto a las reacciones que mostramos ante noticias o acontecimientos inesperados. Somos diferentes o iguales en nuestras aspiraciones, en las creencias y sentimientos que nos identifican. En una palabra, somos como somos, cada uno diferente de todos los demás, pero no tan distintos que no podamos encontrar bastantes cosas comunes con los otros. Las razones por las cuales somos diferentes y parecidos son diversas, pero la razón última es que somos el resultado de una combinación de lo que somos al nacer y de los efectos de nuestras biografías. Esto es lo que justifica la manera de ser característica de cada persona. Por eso decimos que toda persona es única. Desde la perspectiva psicológica, estas afirmaciones son el resultado de unas observaciones realizadas sobre fenómenos naturales cotidianos. Precisamente la perspectiva psicológica se basa en la diferencia y similitud, en la manera de ser y de comportarse de cada cual y en el conocimiento acumulado, inicialmente desde el punto de vista filosófico y recientemente desde el punto de vista científico, que se pregunta cuáles son las causas. El fenómeno de la variabilidad del comportamiento humano ha sido fuente de inspiración para los filósofos que han reflexionado sobre la personalidad, para los literatos y hasta para los políticos y religiosos, así como para los científicos interesados en ellos. Los cambios en la manera de ser y de comportarse de los individuos es un fenómeno natural y como tal susceptible de ser estudiado con el rigor de las ciencias. Esta es la opinión de la investigación diferencialista de la psicología de la personalidad. La tradición diferencialista ha considerado a la persona como un organismo dotado de un conjunto de aptitudes que la permiten adaptarse a la realidad cotidiana, lo cual se puede entender también desde una perspectiva evolucionista. Encontramos puntos esenciales en el enfoque diferencial. El decálogo de la personalidad o el decálogo sobre la personalidad reza: una persona, aunque sea única, en alguna cosa se parece a las demás. 2. La mejor manera de comprender las personalidades de los individuos es comparándolas entre sí. 3. No se pueden comparar las personalidades enteras, ya que la comparación tiene que ser analítica. 4. Las personas, como las cosas, como cualquier otro fenómeno natural, se conocen y se describen por sus propiedades. Estas propiedades son siempre abstracciones derivadas de la observación. 5. Las comparaciones entre individuos se tienen que hacer en términos de una determinada propiedad en un momento dado. 6. Las comparaciones también se pueden hacer entre una persona y la media de un grupo o muestra de personas de la población a la cual pertenece.
Séptimo, las propiedades de la personalidad son rasgos. Octavo, estos rasgos pueden ser muy generales o específicos. Noveno, la personalidad se puede caracterizar por un patrón único de rasgos. Décimo, tenemos que construir modelos conceptuales de los rasgos a partir de sus indicadores observables para poder describir la personalidad de los individuos para predecir y explicar el comportamiento. La personalidad es un constructo complejo, de carácter muy general. Podríamos decir que es un constructo que al mismo tiempo es una suma de constructos. La definición de personalidad que Eysenck nos ofrece en un ejemplo de lo que decimos, la personalidad puede entenderse como una organización más o menos estable y duradera del carácter, el temperamento, el intelecto y el físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota comportamiento conativo, voluntad. El temperamento, el sistema de comportamiento afectivo, emoción. El intelecto, el sistema de comportamiento cognitivo, inteligencia. Y el físico, la configuración corporal y la de la dotación neuroendocrina. La capacidad de hacer las cosas. El término capacidad, del inglés ability, necesita también en el contexto de la psicología cierta precisión. Capacidad o aptitud es un término que se atribuye a la potencialidad de los objetos o de las personas para realizar alguna cosa. Así decimos que en una broca de Widia tiene capacidad de atravesar el hormigón o que una moto es capaz de correr a más de 180 kilómetros por hora. La capacidad nos indica también cierto tipo de potencialidad que se puede atribuir al individuo. Frecuentemente utilizamos este término para hablar de atributos psicológicos y decimos que los individuos tienen aptitudes cognitivas, deportivas o artísticas. Traducciones inexactas, los ingleses y los norteamericanos utilizan mucho más el término ability que el término aptitude para designar una predisposición hacia una determinada actividad o a sus aplicaciones prácticas. En el lenguaje cotidiano, de hecho, encontramos que capacidad, aptitud, habilidad o destreza son casi sinónimas. En el contexto de la psicología, tampoco están muy diferenciadas, a lo cual han colaborado las diferentes traducciones de estos términos procedentes del inglés. Así, la palabra ability a veces se traduce por capacidad y otras veces habilidad. De ahí derivan importantes confusiones. Nosotros, para poder delimitar estos términos en cuanto a su significado, hemos utilizado las traducciones siguientes. Ability es capacidad o aptitud. Aptitud es aptitud, skill, es habilidad o destreza. Y finalmente, achievement es rendimiento. También especialmente en el contexto experimental se llama performance. Por ejemplo, la capacidad de esfuerzo físico se mide sobre la base del rendimiento individual frente a varias pruebas de resistencia física, correr 10 kilómetros, andar 50 kilómetros. La aptitud se expresa en la conducta cuando las condiciones de las tareas son favorables para hacerlo. Generalmente esta potencialidad no es medida en términos probabilísticos. Así, la aptitud para el salto de altura de un atleta no es la medida de su salto, sino el máximo conseguido en una ocasión determinada, a veces excepcional. Esta manera de definir la aptitud está relacionada con el grado máximo de rendimiento que un sujeto puede conseguir y no es habitual en el contexto de la medida psicológica de las capacidades cognitivas. Generalmente se acepta en la psicología de la personalidad que una capacidad o aptitud es un rasgo con cierto grado de estabilidad y consistencia, que caracteriza el rendimiento y el comportamiento habitual de un individuo en comparación con otros individuos. Hay autores que quieren distinguir entre capacidad y aptitud. La aptitud tendría una connotación más restrictiva y un contenido más específico que la capacidad. Así, sería lícito tanto hablar de una capacidad de memoria general como hablar de una aptitud para el recuerdo de caras de imágenes. La definición de las aptitudes proviene de la observación sistemática de las diferencias entre individuos en la realización de ciertas tareas. Esta observación constituye la base de la medida de las aptitudes. Las habilidades y el entrenamiento. Habilidades o destrezas son competencias que están presentes en el sujeto en el momento de realizar una tarea que han sido desarrolladas por medio del entrenamiento o la práctica. Los conceptos de habilidad o destreza tienen además otra connotación. Su aspecto más peculiar es que pertenecen al dominio de las potencialidades. De la misma manera que las aptitudes tienen un fuerte componente genético, sin excluir el efecto ambiental acumulado, las habilidades o destrezas se implantan en el sujeto por medio de la experiencia y la práctica. Por ejemplo, un niño puede tener aptitudes musicales.
pero su rendimiento musical con un instrumento determinado depende del hecho de que haya aprendido a utilizarlo y de que haya desarrollado las destrezas que le permitan ejecutar una melodía o pieza musical. La diferencia entre aptitud y habilidad es patente en este tipo de atributos. Una aptitud es la resistencia al esfuerzo físico o la elasticidad muscular. Una habilidad es jugar al tenis o pilotar una moto de competición. Ante estos conceptos descritos que hacen referencia al cuánto del comportamiento, al rendimiento de los individuos, hay otros conceptos vinculados al cómo o el estilo de conducta. Estos términos se han desarrollado para identificar los atributos de los individuos que justifican las variaciones en su comportamiento habitual. Definiremos algunos de los términos más importantes. Constitución, la dotación biológica. La variabilidad individual en los aspectos físicos es el hecho más evidente que diferencia a los individuos de una misma especie. Esta diferencia se prolonga más allá de lo que es simplemente superficial y observable. Así, numerosas observaciones confirman que hay una individualidad bioquímica o fisiológica. Desde la antigüedad se consideró que estas variaciones morfológicas eran la base de las variaciones psicológicas o sociales. Para formalizar estas ideas se propuso el término constitución. La constitución es la dotación biológica de un individuo, que está compuesta de elementos estáticos y dinámicos. La referencia más o menos grande en la parte estática, anatomía, relación entre tejidos, o en la parte dinámica, funciones hormonales, funciones bioquímicas, depende del momento y de los conocimientos biomédicos de la época. Algunos de los adjetivos que se refieren a la constitución son rechoncho, voluminoso, musculoso, fornido, delgado, flaco, esquelético, fuerte, robusto o corpulento. Temperamento. Las características emocionales. El profesor polaco Jan Strelov ha definido el temperamento como un conjunto de rasgos relativamente estable del organismo, determinados primordialmente por su biología, que se manifiestan en rasgos formales de reacción entre las características energéticas y temporales de la conducta. En términos más generales, el temperamento hace referencia a las características emocionales de la conducta. Estos rasgos están muy determinados por la configuración morfológica y fisiológica del individuo y, en cierta manera, expresan los determinantes genéticos de la personalidad. Algunos de los adjetivos que califican el temperamento son audaz, nervioso, inquieto, activo, emotivo, apático, flemático, inhibido, comunicativo, miedoso, hablador o impulsivo. Temperamento es un término que ha tenido muchos avatares en la historia del estudio de la conducta humana, pero se ha mantenido vivo en muchas tradiciones. Para numerosos autores, los rasgos del temperamento son la verdadera esencia de la personalidad, y por eso se atribuye el calificativo de rasgo de la personalidad o del temperamento a las mismas dimensiones. No obstante, esta es una licencia del lenguaje hablado. Conviene distinguir en todo momento estas categorías. Así, la impulsividad, la sociabilidad, la estabilidad emocional y el psicoticismo son rasgos temperamentales. Carácter, mezcla de sentimientos y actitudes. El concepto de carácter proviene de la psicología de corte filosófico anterior a la psicología empírica iniciada en el siglo XIX. Por comparación con el temperamento, el carácter representa otro elemento que, dado que constituye la estructura de la personalidad, ha recibido tradicionalmente un tratamiento no científico. El carácter, aunque es un componente fundamental de la personalidad, es un tópico que se ha resistido tradicionalmente al estudio científico. La mezcla de valores, sentimientos y actitudes que constituyen el carácter son fenómenos demasiado matizados por los valores ético-morales de la sociedad en que viven los individuos y necesitan un estudio más cualitativo que cuantitativo. Los adjetivos que mejor definen los caracteres son orgulloso, hipócrita, tramposo, deshonesto, autoritario, vividor, intrigante, liante, desconfiado, creyente, piadoso, recto, educado o caritativo. Personalidad para enfrentarse al medio. Los psicólogos definen la personalidad como el conjunto de formas y maneras características que tiene un individuo de enfrentarse al medio.
Esta definición es muy genética y en la psicología actual coexisten diferentes enfoques para comprender la personalidad. Cada uno de estos enfoques dispone de una definición más precisa. Estas definiciones pueden hacer hincapié en la conducta, en la vida emocional del sujeto, en sus creencias o sentimientos. Y en cualquier caso, todas están de acuerdo en aceptar que la personalidad es un constructo complejo que se refiere a la totalidad psicológica del individuo. Este constructo es el que mejor refleja las diferencias entre conductas de las personas. Instrumentos para el análisis. La mayoría de los atributos que caracterizan a las personas son constructos basados en las teorías sobre la naturaleza humana. Los constructos pueden ser más o menos simples. Un criterio útil para comprender esta propiedad es considerar que los constructos complejos son la conjunción de otros más sencillos. Por ejemplo, el clima es un constructo complejo. El clima lo determinan la temperatura, los vientos, la presión atmosférica y la humedad, y es una cualidad diferencial de los distintos biotopos de la Tierra, zonas continentales, selváticas, alpinas. El clima es, por lo tanto, un constructo complejo formado por muchos otros constructos. Ninguno de los constructos más simples que constituyen el clima representa la totalidad. Los constructos psicológicos se utilizan para describir y clasificar a los individuos. Por lo tanto, una vez formulado un constructo como la creatividad, que se observa en el rendimiento humano y se puede medir por medio de diferentes pruebas, podemos clasificar a un conjunto de individuos de acuerdo con este constructo. Así podemos hablar de individuos muy creativos o poco creativos. O podemos identificar a los individuos que tienen una creatividad vinculada a la actividad científica o a la artística. Por ejemplo, la personalidad es un constructo que incluye otros más simples, como las emociones, los pensamientos, las actitudes. Los constructos que constituyen la psicología de la personalidad se han formulado con la intención no solo de clasificar las diferencias individuales, sino también de comprender el significado y controlar y predecir los efectos y las consecuencias. Una explicación científica es necesaria. Explicar un fenómeno científicamente requiere conocer las causas que lo producen. La explicación de un eclipse solar consiste en una declaración que nos dice que durante el día, cuando ocurre el eclipse, el Sol queda oculto por otro satélite y la luminosidad se reduce. La astronomía conoce las leyes que rigen el movimiento de los astros y así puede explicar el porqué del eclipse. Este mismo tipo de esquema se quiere trasladar a la explicación del comportamiento. La psicología busca el conocimiento de las leyes que regulan la conducta para poder, al igual que hace la astronomía o la química, comprender los porqués de la conducta. Una explicación científica es básicamente una descripción de cómo se produce un fenómeno. Comprender los fenómenos naturales requiere conocer las causas que los provocan. Las causas de los fenómenos pueden ser de dos tipos, proximales o distales. Las causas proximales de la conducta son las circunstancias inmediatas, en un sentido espaciotemporal, que rodean la acción del sujeto que queremos explicar. La causa proximal de que un individuo encienda su aparato de radio puede ser escuchar la previsión del tiempo para escoger la ropa con que se vestirá, ya que la observación del tiempo no es suficiente para decidirse. En cambio, las causas distales tienen que ver con hechos de la vida que los sujetos que han sucedido anteriormente y corresponden, por lo tanto, a su experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de oír la radio, es posible que el sujeto aprendiera a relacionar la utilidad del pronóstico del tiempo y el hecho de vestirse adecuadamente para no pasar frío o calor. Un ejemplo dudoso. Se ha observado que las mujeres tienen un rendimiento peor que los hombres ante pruebas que requieren una mayor capacidad de procesamiento de la visión espacial. Es posible que la explicación proximal se base en diferencias educativas y por lo tanto en un trato sexista en la educación, mientras que la explicación distal se basa en una hipótesis de organización cerebral distinta para hombres y mujeres. Este ejemplo se puede extender a las discusiones sobre la naturaleza heredada o adquirida del fracaso escolar y a otros problemas con una gran trascendencia social, que en parte tienen fundamento en las diferencias individuales. ¿Por qué nuestras conductas son diferentes? Todo lo que hemos dicho hasta aquí es válido para el estudio científico de cualquier fenómeno natural. Aplicamos ahora estos conocimientos al estudio de la personalidad. Para comprender la personalidad debemos utilizar conceptos artificiales que nos permitan observar y analizar las diferencias en los comportamientos. Estos conceptos son los que antes hemos llamado constructos. Las causas de la variabilidad de la conducta hay que situarla en dos planos de naturaleza diferente. Por una parte, hay un conjunto de causas externas al sujeto.
son los fenómenos ambientales que en psicología reducimos al concepto de estímulo. Todo lo que rodea al individuo y que es susceptible de impactar en el sujeto se llama genéricamente estímulo. Así, el significado de una expresión facial de un individuo puede ser estímulo, tanto como la temperatura de una sala o la señal horaria de final de una clase. Además de los estímulos externos, al sujeto hay un conjunto de estímulos internos. Nos referimos a las sensaciones internas como el dolor, el hambre, la sed. También pueden funcionar como estímulos ciertos recuerdos o pensamientos. En términos funcionales, estos fenómenos, aunque son internos y propios del sujeto, tienen un significado de antecedentes de la conducta y son análogos a los externos. Estos antecedentes son las causas proximales del comportamiento, que también denominamos exógenas. Al lado de estas causas hay otras que son propias del sujeto y que modulan el efecto de las primeras, y sus acciones o influencia se observan en la variabilidad de la conducta entre individuos. Estas causas que llamamos endógenas pueden ser de naturaleza muy diversa, pero tienen un papel diferente de las causas externas en la determinación del comportamiento. En términos de variabilidad del comportamiento, todas las diferencias en la conducta se tienen que justificar sobre la base de los efectos de las causas externas al sujeto, estímulos, y las causas internas del sujeto, disposiciones. Es decir, si observamos que las respuestas de un grupo de sujetos ante un conjunto de estímulos determinados son diferentes, toda la variabilidad de este conjunto de respuestas se tiene que atribuir a las diferencias en los factores estimulantes y a las diferencias en las propiedades de los individuos. A la psicología de la personalidad le interesa la parte de variabilidad de las respuestas que procede de la manera de ser de las personas, de sus disposiciones personales. Por ejemplo, si proponemos 25 preguntas diferentes sobre la conducta social de los sujetos, ¿te comportas tímidamente? ¿Te gustan las reuniones? ¿Prefieres ir solo al cine? Y obtenemos las respuestas en un grupo de 100 personas, la variabilidad total de las respuestas dependería del tipo de pregunta y de la manera de ser de las personas que han contestado las preguntas. Los estímulos anteceden siempre la conducta y la provocan. Los factores individuales son los que modulan estas conductas y son los responsables de su variación. Excepto en las respuestas psicológicas más simples, reflejos, las variables individuales son muy importantes. Ante la mayoría de tipos de estímulos iguales, todas las personas responden de forma variada. Así, cuando un individuo se encuentra con un escarabajo o una serpiente, sus respuestas se pueden clasificar en 3 categorías. Acercamiento: el sujeto muestra interés por el animal y se acerca. Evitación: el sujeto se aleja. O pasividad: el sujeto es indiferente ante el estímulo. Dentro de cada una de las 3 categorías todavía podría hacerse una clasificación cuantitativa aproximativa sobre cuánto se acerca al estímulo o cuánto lo evita. ¿Por qué existen estas diferencias? Una explicación podría ser que unos individuos, los que evitan, tienen miedo a los insectos o a los reptiles, y los otros, por el contrario, no solo les atemorizan, sino que les atraen. Por ejemplo, si son biólogos o aficionados a la zoología. La causa de la conducta es la presencia del animal. La causa de la variación de las respuestas depende de ciertas características propias de los individuos, personalidad. ¿Por qué unos individuos se comportan de una manera o de otra ante un mismo estímulo? Es lo que le interesa a la psicología de la personalidad. Si tomamos la distinción distal o proximal, podríamos decir que los que evitan el reptil lo hacen porque les provoca miedo, bien porque tuvieron una experiencia anterior desagradable con ese animal, proximal, o bien porque son miedosos por naturaleza, distal. Así pues, la psicología de la personalidad se interesa por las propiedades y los atributos psicológicos de los sujetos que los hacen individuos diferentes entre sí y que son la base de las diferencias en su conducta. Estos atributos se identifican como conceptos o constructos psicológicos que pueden ser comprobados y formar parte de un modelo teórico que pretende explicar el fenómeno al que se refieren. ¿Qué son los constructos psicológicos? Los constructos psicológicos propios del estudio de las diferencias individuales y de la psicología de la personalidad son mediaciones. En el modelo de causación de conducta EOR, estímulos, organismo, respuesta, los constructos referentes al sujeto ocupan un lugar intermedio entre los antecedentes, estímulos, situaciones, y los consiguientes, respuestas, conductas o comportamientos, de lo cual proviene el calificativo de mediacionales.
Los constructos mediacionales pueden ser de dos tipos: variables intermediarias y constructos hipotéticos. Una variable intermediaria no contiene nada más que aquello que está definido y que se formula a partir de la generalización empírica. Para ser exactos, las variables intermediarias corresponden a variables latentes que, a diferencia de las variables observables, no se pueden medir directamente, pero se considera que existen porque sus efectos se notan en algún fenómeno observable. Por ejemplo, suponemos que una persona es agresiva. La agresividad es una variable latente, porque sus verbalizaciones y sus acciones tienen este carácter. La verbalización y las acciones son observables. Por el contrario, el constructo hipotético suele estar formulado en términos teóricos racionales y contiene elementos que no son necesariamente operacionales. Por ejemplo, la ansiedad. En la psicología de la personalidad se combinan los dos enfoques de manera que, así como el término carácter es un exponente adecuado de lo que es un constructo hipotético, el término sociabilidad es más apropiado entenderlo como una variable intermediaria. El uso de los constructos mediacionales es útil para la comprensión científica, pero también puede ser nocivo, ya que ofrece una oportunidad a la especulación sin base. Los constructos hipotéticos sirven como puentes para relacionar unos sucesos con otros, pero si no se establecen de manera adecuada, pueden convertirse en trampas que hacen fracasar a los modelos explicativos que sostienen. Por ejemplo, el temblor puede ser un indicador de ansiedad, pero también puede serlo de una enfermedad neurológica. Confundir una enfermedad neurológica con la ansiedad o etiquetar la enfermedad de una manera hipotética sería un error, un constructo. Cuando ocurre esto, es decir, cuando formulamos un constructo que no tiene la base empírica correspondiente, decimos que son constructos de sobresignificado. Protuberancia en la cabeza. La frenología fue una disciplina clínica que tuvo su apogeo en Cataluña a mediados del siglo pasado. María Curie fue uno de sus representantes más destacados. La frenología creía que las facultades psíquicas humanas estaban en el cerebro y que mediante la exploración de las protuberancias craneales se podía identificar estas facultades, realizar una exploración psicológica del individuo e identificar las aptitudes y facultades. Propusieron que hubiera un catálogo extenso de estas facultades, a las que dieron denominaciones a veces muy extrañas. Estas facultades ejemplarizaban los constructos de sobresignificado. El desarrollo de la psicología moderna se encargó de demostrar la debilidad científica de esta disciplina, que no obstante tuvo una gran aceptación popular. Tipos de constructos psicológicos. De acuerdo con el profesor Oliver Rose, los constructos nos ayudan a conceptualizar, investigar y explicar los fenómenos que se observan en la conducta de las personas. Los constructos psicológicos se pueden dividir en tres tipos. Los procesos que, como todos los constructos, hacen referencia a fenómenos no observables, pretenden describir y explicar un conjunto de operaciones mentales por las que la información que recibe el sujeto se convierte en un tipo de respuesta determinado. Son los más propios de la psicología general y tienen una utilidad explicativa. Son un ejemplo de este tipo de constructos la memoria, la percepción, el repaso de la memoria, la inducción. Las disposiciones son los constructos que hacen referencia a los atributos de los individuos, entendidos como tendencias persistentes a actuar de una manera determinada. Se postulan a partir de la observación de las diferencias individuales del comportamiento ante situaciones similares. Corresponden a fenómenos como las actitudes, los motivos, los rasgos y las capacidades. Los estados son constructos. Son fenómenos poco duraderos, pero pueden tener un efecto determinante sobre la conducta del sujeto. Este tipo de constructo es utilizado en la explicación de los comportamientos anómalos de los individuos. Así, el miedo, la rabia, el amor, el odio se pueden entender como constructos de relación del tipo estado. De hecho, la denominación corriente que reciben estos constructos es la de estados psicológicos, estados de ánimo. 2 etapas para explicar el psiquismo. Cualquier ciencia consigue la comprensión del fenómeno del cual se ocupa cuando llega a formular una explicación causal. Este objetivo es el de la psicología de la personalidad, pero para alcanzarlo hay que cubrir unas etapas. La primera etapa de cualquier disciplina científica es la descripción objetiva del fenómeno que se estudia. Después se puede proceder a la formulación de modelos hipotéticos que se acerquen más o menos a la explicación causal. La psicología de la personalidad actualmente se encuentra con la importante tarea de descripción de la personalidad y por eso las explicaciones causales todavía no están concluidas.
La psicología de la personalidad ha adaptado los procedimientos científicos a la peculiaridad de su objeto de estudio, el funcionamiento complejo del psiquismo humano. Estos procedimientos se describen a continuación. La descripción objetiva. En el inicio de todas las ciencias tenemos la observación de fenómenos que ocurren de forma natural o provocada y que son públicos. Tradicionalmente, las ciencias modernas registran estos hechos y los cuantifican para manejarlos y explorarlos mejor. En psicología, el fenómeno que se tiene que estudiar es el comportamiento como indicador de los procesos psicológicos que lo sostienen. Las medidas de las variables se realizan sobre los hechos observables. En nuestro caso, la conducta, tanto en un sentido estricto, respuestas y conductas moleculares, por ejemplo, correr, chillar o saltar, como en un sentido más amplio, conductas morales, categorías como la agresión, la ayuda, la colaboración, es decir, características que se pueden observar y registrar. Por ejemplo, 160 pulsaciones por minuto para referirnos al pulso cardíaco. Así, por ejemplo, si nosotros observamos en un individuo que ve una película con acontecimientos sangrientos o amenazadores, fenómenos como la aparición de tensión muscular facial, el incremento del ritmo respiratorio, sudor, gritos, agitación, decimos que el individuo pasa miedo. Hacemos una inferencia en la que utilizamos el término miedo como un concepto explicativo de las reacciones observadas. El miedo es un constructo psicológico. Los hechos que podemos observar se pueden medir y se convierten en indicadores de los efectos del constructo. Hemos dicho que cualquier explicación científica de un fenómeno se enmarca dentro de una teoría en la que se mezclan constructos teóricos y operacionales funcionales que se han formulado empíricamente. La psicología de la personalidad se ha constituido como una rama de la psicología siguiendo mayoritariamente un enfoque empírico, lo que quiere decir que la mayoría de los constructos provienen de la observación sistemática del comportamiento. ¿Qué tipo de datos y qué tipo de observaciones están en la base empírica de la psicología de la personalidad? El fenómeno que nos permite operar científicamente para inferir la existencia de variabilidad en los atributos psicológicos es la conducta. Como tal, la conducta es un continuo de actividad que emite el organismo en todo momento y que de una manera artificial y con el objetivo de estudiarla, podemos dividir en segmentos identificables que se convierten en unidades de análisis de la conducta. ¿Cómo observamos la conducta? La podemos observar de forma natural como se da en su contexto original, sin que interfiramos en su producción, o bien la podemos registrar en condiciones más o menos controladas en experimentos. No nos interesamos por los aspectos biofísicos de la conducta, sino por el estudio de la conducta en tanto que indicador de procesos y capacidades psicológicos que la sostienen. La velocidad de respuesta nos interesa en tanto que nos informa del grado intencional de una persona. La fuerza de una reacción emocional nos interesa en tanto que nos indica los cambios emocionales en el sujeto ante unos estímulos determinados. ¿Qué datos obtenemos de la observación? Los datos que provienen de la observación, para que se pueda considerar científico, tienen que cumplir 3 condiciones mínimas. Tienen que ser objetivos, fiables y válidos. Los datos observados son objetivos solo si son independientes del observador. Este criterio se cumple si cuando comparamos el resultado de las observaciones de 2 observadores independientes, estas son iguales. Si un observador A registra que un individuo pone los ojos como platos e indica que el individuo está sorprendido, diremos esta observación es objetiva. Si otro observador independiente B que realiza simultáneamente la observación coincide con el observador A. La fiabilidad es el segundo criterio de adecuación científica de los datos. Se entiende por fiabilidad el grado de precisión que muestra una técnica de registro. La fiabilidad se cuantifica mediante los denominados coeficientes de fiabilidad, que derivan de las correlaciones entre los valores de 2 pruebas independientes, pero realizadas en condiciones iguales. Estos términos adquiridos en su sentido en el contexto de los test psicológicos. Por el contrario, la validez de los datos, tercer criterio, se refiere al ajuste que tienen los datos con el fenómeno constructo que los produce. Este concepto cuesta mucho esfuerzo a los investigadores que quieren demostrar la validez de los test psicológicos. También nos podemos encontrar con 3 problemas que pueden perjudicar la calidad de los datos. En primer lugar, la distorsión deliberada. En este caso, los datos podrían ser deliberadamente distorsionados por el paciente. Por ejemplo, un grupo clínico que frecuentemente distorsiona los datos es el psicópata.
La distorsión suele aparecer cuando el paciente cree que la prueba no se hace para su propio interés. Por eso, surge la necesidad de las escalas de sinceridad. El segundo problema, la deseabilidad social, es la manera más común de autoengaño, por falta de introspección. Es decir, la producción de una gama de respuestas que puede ser positiva o negativa. Y tercero, la aquiescencia o tendencia a estar de acuerdo con los elementos de cuyo contenido se hace abstracción. ¿Cómo mediremos y analizaremos los datos? La mejor manera de comparar los atributos también para conocerlos mejor es mediante su medida. ¿Qué tipo de fenómenos medimos? Por medio de la conducta medimos las dimensiones de las capacidades y los rasgos del sujeto. ¿Cómo lo medimos? Por medio de instrumentos, normalmente test, y escalas de medida de diferentes tipos. Mediante la medida conseguimos tener unos datos que son el material empírico en que se basa todo el edificio estadístico metodológico. El análisis de datos en la psicología de la personalidad es complejo, ya que ninguna dimensión psicológica es independiente o actúa aisladamente. Normalmente, un comportamiento complejo determinado, como el rendimiento, depende de la actuación de procesos y dimensiones psicológicos de naturaleza cognitiva, emocional. Así pues, el análisis de datos suele ser complejo porque se enfrenta al análisis de la realidad empírica representada por las fuentes de variación de los datos obtenidos de la medida. La formulación de modelos hipotéticos. Una vez registrada la conducta y medidas sus características, tenemos que analizar las dimensiones que justifican la variabilidad de los datos. Normalmente hay diversas dimensiones que la provocan. La pregunta científica es ¿cuál es el número mínimo de dimensiones suficientes para explicar esta variabilidad? La estadística ha puesto en manos de los psicólogos dos procedimientos para analizar los datos obtenidos. Uno corresponde propiamente al análisis de los datos, saber si los datos son distintos y si esta diferencia es significativa. Y el otro a las relaciones mutuas entre las variables que determinan los datos, análisis de las correlaciones. Los psicólogos diferencialistas, a partir de esta segunda forma de análisis de datos, han desarrollado dos técnicas muy importantes: la correlación, regresión, y el análisis factorial, que nos permite describir las relaciones entre dimensiones e identificar los factores latentes que provocan las relaciones mostradas por las correlaciones. Estos factores son la expresión abstracta matemática de las dimensiones psicológicas que están subyacentes en la variabilidad del comportamiento. A partir del conocimiento del patrón de intercorrelaciones entre las variables que determinan la variabilidad de las conductas observadas y de haber identificado el número de factores latentes que justifican esta variación, resultado de análisis factorial en la mayoría de los casos, la tarea que queda depende de los objetivos de estudio. Esta última etapa está más vinculada a las categorías y a los modelos de funcionamiento psicológico de las personas que a la simple observación empírica ingenua. Esta etapa tiene mucha importancia y permite descubrir los determinantes de las diferencias individuales y su acción concreta en el campo de la personalidad. Ni los métodos de la correlación ni los métodos de comparación de grupos nos dicen nada por sí mismos sobre las causas de las diferencias entre los individuos. Extraer precipitadamente conclusiones sobre las causas a partir de los resultados de los análisis estadísticos es un error que hay que evitar. La correlación entre las puntuaciones del cociente intelectual y el nivel socioeconómico es consistentemente positiva y baja, lo cual puede significar tanto que los sujetos menos inteligentes se producen en los niveles socioeconómicos más bajos, como que los sujetos que pertenecen a los niveles socioeconómicos más altos pertenecen a ellos porque tienen una capacidad intelectual mayor. Los factores causales pueden actuar en ambos sentidos. El cociente intelectual puede determinar el nivel socioeconómico del individuo y viceversa. Hay todavía una tercera posibilidad, que la relación aparente entre el cociente intelectual y el nivel socioeconómico se deba al hecho de que ambos están relacionados con este otro aspecto. El análisis e interpretación de la correlación no es suficiente para decidirnos por una de las tres posibles explicaciones de relación causal. La asfixia y los helados. Un grupo de investigadores de la salud infantil han estudiado los accidentes infantiles que provocan la muerte por asfixia en las piscinas o en el mar en una comunidad concreta. Después de muchos análisis complejos han descubierto que hay una asociación entre la muerte por asfixia y el consumo de helados. Basándose en estos resultados, los investigadores concluyen que la asfixia estaba de alguna manera ligada casualmente al consumo de helados. Tal conclusión es aparentemente plausible. Si los niños consumen una gran cantidad de helados antes de bañarse o de nadar, es posible que sufran cortes de digestión y se ahoguen más fácilmente. También es posible una explicación alternativa,
que es que como el consumo de helados aumenta en verano por el calor y por el mismo motivo, aumenta la probabilidad de bañarse y al mismo tiempo la de ahogarse, la causa posible sea la influencia mutua del aumento de la temperatura en verano en el consumo de helados y el incremento de las muertes por asfixia. La asociación de las variables consumo de helados y muertes por asfixia, su correlación es lo que hemos observado, pero la causalidad la podemos inferir utilizando una tercera variable. No obstante que mediante la inferencia y conociendo la relación sistemática con las variables observadas, tiene la capacidad de explicar la asociación de fenómenos observados. ¿Hay una teoría de la personalidad? Podemos decir a modo de conclusión de este capítulo que hay una teoría psicológica de la personalidad que represente todo lo que hemos dicho hasta aquí. La respuesta es que no. Las diferentes formulaciones teóricas de la personalidad son numerosas. Las teorías que hay actualmente no siguen los mismos postulados metodológicos y algunos no están ni situadas en el ámbito de las ciencias naturales, que se consideran insuficientes para comprender la complejidad de la naturaleza de la personalidad. Las razones y los motivos de esta situación son muy diversos y justifican una comparación con la Torre de Babel. En cualquier caso, es cierto que desde mediados de los años 80 se observa un cambio en la dirección de los estudios sobre la personalidad. Si entre los años 60 y 80 la investigación independiente de modelos de personalidad alternativos era la norma, desde mediados de los 80 hay un intenso debate para conseguir una integración entre los distintos modelos de personalidad siguiendo un enfoque empírico. Una concepción moderna de la personalidad comporta la integración de una serie de dimensiones diferentes que configuran la individualidad. Para alcanzar la comprensión de esta estructura que justificará la fama del complejo constructo que tiene la personalidad, todavía se necesitan dos consideraciones nuevas que permitan pasar de esta modelización teórica de la personalidad a un modelo contrastable. Estos dos elementos son el concepto de rasgo, en tanto que es una unidad de análisis de la personalidad, y el método para su identificación, que es el análisis factorial. Los rasgos psicológicos. Las conductas de los individuos dependen de las situaciones. En un contexto familiar es habitual que las personas se comporten relajadamente. Si estamos esperando para hacer un examen importante, nuestro comportamiento estará marcado por cierto grado de nerviosismo. Las situaciones determinan las conductas de los individuos, pero también es fácil observar que las personas tienden a comportarse en situaciones relativamente distintas, de una manera parecida. De hecho, habitualmente decimos que el ser humano es un animal de costumbres y que se puede conocer a las personas por sus actos. Así, aunque las situaciones determinan las conductas, las diferencias entre nosotros dependen de características propias de los individuos. En psicología, las conductas habituales o consistentes se denominan hábitos. En un sentido riguroso, el concepto hábito se aplica a las conductas observables. Eso no quiere decir que no se utilice también el término hábito para referirnos a maneras de pensar u oír que son consistentes. El uso de estereotipos para juzgar a las personas nos ofrece un ejemplo de hábito cognitivo. Cuando nos golpean con un martillo de reflejos, la rótula, la parte inferior de la pierna se eleva de manera automática. Si vemos una serpiente libre, nos apartamos, a menos de que seamos ofidiólogos aficionados. Si viajamos en un coche y el conductor da un frenazo, nos cogemos fuerte en el asiento y en un funeral no es probable que los asistentes se tronchen de risa. Estos son ejemplos de lo que hemos denominado especificidad de la conducta. Esta especificidad es muy importante en la explicación de los comportamientos automáticos y en la conducta de las especies animales en las que el instinto es la fuerza reguladora del comportamiento. Como puede suponerse de cualquier observación de comportamientos complejos, la especificidad pierde bastante relevancia, por lo que salvo en casos y situaciones muy especiales, reflejos, alteraciones emocionales, hay una gran variabilidad individual de la conducta y la especificidad queda muy limitada en el comportamiento cotidiano. Hay muchos aspectos que la desfiguran. El mismo estímulo puede producir distintas respuestas según la situación en que se enmarca, según el tipo de individuo que lo recibe, según el momento. No hace falta estar muy atento a nuestro entorno para observar que las variabilidades de la conducta se pueden manifestar por el efecto de una situación, de un estado o de un individuo. Es decir, una situación determinada puede provocar unas conductas específicas. Un individuo puede actuar de una manera ante un estímulo o hoy, al cabo de unos días, puede hacerlo de otra manera. Variabilidad intraindividual. O bien, dos individuos ante el mismo estímulo simplemente reaccionan de manera distinta, variabilidad interindividual. Por ejemplo, imaginamos un caso en el que observamos conductas de diferentes individuos ante una misma situación.
Un individuo está delante de un extraño que lleva sujeto de una correa a un perro grande y con un aspecto feroz. Comparando las respuestas de los sujetos implicados en esta situación, podemos observar la variabilidad interindividual. Este mismo tipo de observaciones podría provenir de un protocolo, test, en el que se le pidiera al sujeto que contestara un conjunto de preguntas determinadas sobre cómo relaciona en diferentes situaciones, entre otras, frente a un perro con su amo. De la observación de la variabilidad, lo primero que podemos hacer es describir cómo varían las conductas entre los distintos sujetos. Sin embargo, exclusivamente de esta observación no podemos explicar el porqué de estos comportamientos singulares. Para explicar la conducta de cada individuo, hemos de inferir unos conceptos, bien porque conocemos a los sujetos, sabemos que unos tienen miedo a los animales y otros no, y deducimos la explicación de su conducta, bien porque hemos visto en ocasiones repetidas a estos individuos frente a otros perros o animales similares, y por generalización de lo que hemos observado anteriormente, comprendemos su respuesta. A partir de conceptos como el miedo o el gusto por los animales. Esos conceptos se utilizan para explicar la variabilidad de las respuestas y se consideran propiedades de los individuos de sus conductas. Es necesario pasar del nivel de la observación a la generalización de las conductas observadas en otros momentos y en otro contexto para conseguir una aproximación que pueda explicar la variedad de la conducta. Esta generalización se puede dar en dos planos, el del tiempo y el de las situaciones. Cuando generalizamos la conducta de los individuos a través del tiempo, descubrimos la estabilidad de una conducta, de un hábito o de un rasgo. La estabilidad se refiere a la suposición de que los individuos muestran bajo las mismas condiciones su conducta típica en diferentes momentos. Cuando por el contrario generalizamos las conductas de acuerdo con las situaciones en que ocurren, estamos realizando una generalización transversal. En este segundo caso estamos descubriendo la consistencia de la conducta de los hábitos o de los rasgos. La consistencia asume en general la presuposición de que no hay en la conducta una cierta independencia ante la especificidad de las condiciones contextuales. La estabilidad y la consistencia de las respuestas se pueden explicar gracias a la teoría del aprendizaje. Por eso hablamos de hábitos que son conexiones aprendidas entre estímulos y respuestas. El hábito es un concepto psicológico que fue formulado precisamente para explicar la consistencia de la conducta. Los hábitos o costumbres son las bases de la conducta y permiten una explicación de las tendencias a comportarse del sujeto, que son una alternativa a la suposición de que la estabilidad de la conducta se debe a los rasgos del sujeto. El concepto de hábito proviene directamente de la observación de la conducta y de sus propiedades, y se formula para la generalización de estas propiedades. No obstante, para explicarnos la estabilidad de la conducta, habitualmente nos basamos en descripciones de las personas, en atributos de los individuos que se justifican normalmente, calificativos como servicial, inteligente o conservador, para describir el comportamiento de conocidos nuestros, utilizando como propiedades estables de su comportamiento y gracias a las cuales nos es posible predecir el comportamiento futuro y relacionarnos con unas expectativas determinadas. Las disposiciones no son atributos de la conducta, sino de los individuos. Las disposiciones o atributos psicológicos no se pueden observar directamente y se distinguen de los hábitos por su mayor independencia de las situaciones. Las disposiciones, por tanto, son constructos teóricos inferidos y supuestos. Entre estas disposiciones destacan los denominados rasgos psicológicos. Un rasgo puede entenderse como una disposición personal a comportarse de una manera parecida en distintas situaciones. Un rasgo, al mismo tiempo, puede definirse como un constructo hipotético que resume la tendencia de un individuo a comportarse de una manera similar en distintas situaciones. Si decimos que una persona es honesta, no quiere decir que invariablemente y de una manera fija lo sea, sino que tiende a comportarse de manera honesta en las situaciones adecuadas por ejecutar conductas honestas, es decir, bajo ciertas circunstancias. La generalidad de estas circunstancias y su efecto en las disposiciones mantienen una relación estrecha, de manera que las disposiciones muy amplias se observan en una gran diversidad de situaciones. Los rasgos, obviamente, incluyen una generalización de respuestas que ocurren en situaciones diferentes. El concepto de rasgo es una categoría esencial en la psicología de la personalidad y tiene un papel crucial en los modelos de personalidad e inteligencia. No obstante, han surgido numerosos críticos que han considerado que la categoría de rasgo no es adecuada para una comprensión correcta de la actividad psíquica.
En torno a los rasgos, se plantean numerosos interrogantes en la investigación diferencial de la personalidad. Por ejemplo, ¿cuántos rasgos definen a una persona? O bien, ¿cuál es el origen de los rasgos? ¿Hay o no hay rasgos? ¿Qué naturaleza tienen? La mayoría de respuestas a estas preguntas nos aportan informaciones destacadas sobre la personalidad, la inteligencia y muchos otros fenómenos que muestran grandes diferencias individuales. Definición y naturaleza. El estudio de los rasgos es parte integrante de ciertas áreas de la psicología, como por ejemplo la personalidad, el temperamento, la inteligencia o la evaluación psicológica. En todas estas disciplinas se pretende identificar rasgos psicológicos, pero además también se pretende encontrar la razón del origen y la naturaleza de los rasgos. El rasgo es el concepto que representa mejor la unidad del análisis de las diferencias individuales. Este término usualmente hace referencia a un conjunto de hábitos de conducta correlacionados. Los rasgos agrupan un conjunto de respuestas que no son específicas de una situación concreta, sino que pueden aparecer ante situaciones distintas. Ayudar a una persona anciana a subir al autobús es una conducta que puede ser habitual y calificarse de altruista. En cambio, ser altruista y atento son rasgos del individuo. De hecho, la consistencia entre situaciones es una característica propia de los rasgos, que no se puede asociar directamente a los hábitos, ya que estos tienen una dependencia mayor de la situación. El rasgo es la unidad de medida que la psicología de la personalidad planteó para el estudio de los invariantes de la personalidad, al igual que había formulado el concepto de capacidad para clasificar las diferencias individuales en el rendimiento cognitivo. Hay autores que consideran el rasgo como un conjunto de actos, conductas autopercibidas más que registradas, más o menos frecuentes. Otros autores lo consideran una simple etiqueta verbal que permite identificar los aspectos idiosincráticos de una persona. Finalmente, hay otros que consideran que el rasgo es simplemente una construcción cognitiva que está en la mente del observador. A pesar de la importancia del rasgo en la psicología de la personalidad, hay numerosas opiniones en torno a su naturaleza y a su papel en el estudio de la personalidad. Recientemente, un especialista de desprestigio, el psicólogo Lawrence Pervin, ha demostrado que la crítica a la teoría de los rasgos genera confusión entre los psicólogos de la personalidad y no ayuda a comprender la individualidad. El concepto de rasgo tiene dos referentes fundamentales. El primero, en la teoría, que lo vincula de manera definitiva a una dimensión psicológica, variable de atributo, del sujeto. Y el segundo, en la realidad empírica, que lo relaciona con un factor que identifica la dimensión supuesta del individuo. Hemos resumido los principales elementos que diferencian los hábitos de los rasgos. Entre las cualidades más destacadas de cada uno está la de ser una propiedad de la conducta atribuida al sujeto, rasgo, o una propiedad de las relaciones específicas entre estímulos y respuestas, hábito. Está muy claro que la psicología de la personalidad opta por la primera, ya que como interesada en conocer las causas de las diferencias individuales, la psicología de la personalidad opta siempre por escoger variables del sujeto. Los rasgos son variable latente, relativo al tipo de hábitos, consistencia transituacional, definido teóricamente, término de referencia amplia. Hábito, respuesta observable, relativo al tipo de conducta, especificidad situacional, definido empíricamente, y término específico. Los rasgos, por su propia naturaleza, pueden ser agrupaciones más o menos extensas de hábitos de conducta y por tanto unos rasgos son más amplios que otros. Así podemos hablar de ansiedad como rasgo amplio y de ansiedad fóbica como rasgo más específico. Según el grado más o menos elevado de extensión de los rasgos, permiten un conocimiento descriptivo de las personas o una capacidad predictiva más o menos generalizable. Cuando estos rasgos se definen muy sobradamente, suelen denominarse tipos. Por ejemplo, la extraversión. ¿Qué grado de generalidad tiene un rasgo de personalidad? Tomemos un ejemplo de un rasgo de personalidad, la expresividad emocional. Ciertas personas tienen una forma de expresión de las emociones en las que implican numerosas verbalizaciones, mientras que otras apenas hacen nada. Ciertas personas hacen grandes gestos y movimientos muy amplios, mientras que otras, a duras penas, se les nota en sus movimientos los cambios emocionales.
Estas dos maneras de expresar las emociones, verbalizar y gesticular, se tienen que considerar como un solo rasgo de personalidad o bien constituyen factores independientes de la expresión de las emociones y por lo tanto son independientes. Ante esta situación aparentemente contradictoria, el análisis factorial permite conocer cómo se relacionan estas dimensiones de la personalidad a partir de los análisis de las correlaciones sobre cómo aparecen estas características en la realidad. Otra manera de considerar el rasgo, y una de las más antiguas, es como una etiqueta verbal que identifica las características de la conducta, generalmente social, de un individuo. Esta concepción de rasgo, inicialmente planteada por Allport en los años 30, no presupone ninguna otra implicación en cuanto a su naturaleza. En el lenguaje cotidiano hay numerosos términos que hacen referencia a características psicológicas de los individuos. De hecho, Allport describió 4.050 nombres de rasgos propiamente dichos. En alemán se contabilizaron también más de 4.000 términos del lenguaje que identificamos como rasgos. Si queremos identificar y entender el rasgo en términos de lenguaje, lo podemos utilizar de tres maneras distintas. Suponemos el rasgo sociabilidad como un adverbio. Esta persona se comporta sociablemente. Como un adjetivo calificativo. Esta persona es sociable. Y como un sustantivo. La sociabilidad de esta persona es superior a la de aquella persona. Esa triple consideración del rasgo a partir de su uso en el lenguaje cotidiano no favorece la distinción entre el rasgo como propiedad de la conducta. Su conducta es inteligente y el rasgo como propiedad de la persona es inteligente. Identificación y utilidad. En la vida cotidiana se realizan atribuciones incorrectas a rasgos mal definidos. Cuando nos vemos forzados a pisar con fuerza el freno de manera improvisada porque un peatón se pone en nuestro camino inesperadamente, nosotros concluimos inmediatamente que es un idiota, un incompetente, un temerario o todo a la vez. Si nos damos cuenta de que un perro corre por la vía por donde iba el peatón que se había metido en medio de nuestro camino, probablemente cambiaremos la atribución y consideraremos que es un amante de los animales. Por otra parte, si este peatón anda a lo largo de varios kilómetros por la carretera por donde hemos pasado, quizá volvamos a la consideración inicial y veremos justificada nuestra primera opinión. Este ejemplo puede ilustrar cómo inferimos un rasgo a partir de patrones de conducta evidentes. Los psicólogos de los rasgos hacen lo mismo, pero de una manera más cautelosa. Observan patrones de conducta y realizan inferencias sobre los rasgos que son la base de estos patrones. Los rasgos pueden identificarse empíricamente gracias al uso del análisis factorial o bien se pueden definir a partir de una serie de presuposiciones teóricas. A partir del momento en que se reconoció que los rasgos observados correspondían a dimensiones de la personalidad, se planteó la necesidad de descubrir cuáles eran las variables latentes que había detrás de estas constantes. Dado que el rasgo se consideraba un conjunto de hábitos correlacionados, se creyó que la técnica del análisis factorial era la más adecuada para su identificación. Inicialmente, los médicos holandeses Heymans y Wiersma intentaron realizar esta tarea mediante procedimientos experimentales complementados con encuestas que no tuvieron resultados muy valiosos. El análisis factorial que el matemático Charles Spearman había desarrollado en el campo de las aptitudes se mostró mucho más adecuado. Un alumno suyo, Webb, en 1915, aplicó por primera vez el análisis factorial al estudio del temperamento y descubrió la utilidad de este procedimiento. Si Spearman descubrió el factor G, inteligencia general, Webb descubrió el factor W, consistencia resultante de la constancia. Este fue el inicio de un modelo de investigación en el que destacan los trabajos del psicólogo americano Joy Guilford, el psicólogo inglés Raymond B. Cattell, el profesor Hans Eysenck y otros autores que consideran que los factores obtenidos corresponden a dimensiones propias de la estructura psicológica. Muy pronto la estrategia factorial aplicada al estudio de los rasgos de personalidad permitirá hablar de rasgos primarios y secundarios, de jerarquía de rasgos. El ejemplo de la honestidad. Estudiar la estructura de la personalidad quiere decir sistematizar una variedad enorme de rasgos que caracterizan a los individuos. Con el estudio de la estructura, se ha necesitado dilucidar los mecanismos que sostienen aquella variedad de rasgos. Veamos con un ejemplo los elementos esenciales de los rasgos de personalidad. Un rasgo de carácter, por ejemplo, la honestidad. Los rasgos que atribuimos espontáneamente a nuestros semejantes tienen casi siempre un grado elevado de generalidad.
Ciertas personas decimos que son honestas de la misma manera que decimos que tienen buena memoria. Pagan los impuestos, no engañan a las personas con quienes se relacionan, no se esconden ni evitan sus responsabilidades y sus deberes. No limitamos esta atribución a ciertas situaciones concretas, en las que inevitablemente hemos visto una serie de comportamientos que son la base de nuestra atribución. Comportarse honestamente constituye una unidad significativa que deriva de la conformidad de la conducta a ciertas reglas o ciertos principios morales y éticos. Esta atribución que hacemos es una propiedad generalizada de las conductas del individuo en cuestión, o es una propiedad del carácter, un rasgo que tiene una entidad psicológica arraigada en el psiquismo individual que justifica las propiedades que muestran estas conductas que hemos calificado de honestas. Si optamos por la segunda explicación, la conducta honesta se debe al hecho de que el individuo tiene una propiedad que lo predispone a actuar de la manera observada. Todas estas preguntas hacen referencia a los rasgos de personalidad. Pero volvamos a la relación entre los rasgos y el análisis factorial. Necesitamos medir la honestidad si queremos observar la funcionalidad y la existencia en los individuos reales. Para medirla, podemos utilizar diferentes estrategias que van desde la simple observación de ciertas conductas de la persona, devolver el cambio equivocado en un supermercado, respetar la cola en un cine, hasta preguntarles sobre sus comportamientos en esta esfera, a ellos directamente o a sus familiares y amigos, o bien incluso realizar un pequeño experimento trucado para comprobar la honestidad. Veamos un ejemplo de esta última estrategia. Imaginemos que queremos saber la honestidad de un grupo de estudiantes de bachillerato. El maestro propone realizar un ejercicio de dictado en clase y después les permite corregirlo con un original del texto dictado y les indica que él no revisará el número de faltas que cada estudiante haga y que se fiará de las puntuaciones que le den. A partir de diferentes estrategias, se puede medir diferentes conductas. Si correlacionamos estas medidas en un grupo numeroso de personas heterogéneas, es posible que la correlación no sea muy elevada. Queremos decir que muchos estudiantes que falsearían sus autoevaluaciones no son necesariamente muy mentirosos en su casa. Así pues, la característica de la honestidad depende de la situación en que se da más que la tendencia de la persona. Quizás el estudiante en la escuela, además de otras cosas, aprende a conseguir cómo sea el máximo rendimiento, aunque a veces no sea un fiel reflejo de su esfuerzo. ¿Cómo podemos saber, por tanto, si esta característica del comportamiento se tiene que atribuir a un rasgo del individuo o a un aprendizaje suyo? Únicamente podemos distinguir estas dos alternativas si consideramos dos elementos diferentes: que el individuo se comporta de manera consistente honestamente en situaciones muy diversas y que el individuo muestra estas conductas de manera estable en el tiempo, de joven o de mayor. Estos elementos se refieren a dos propiedades que son las consistencias entre situaciones y la estabilidad a lo largo del tiempo. Prestemos atención a un pequeño problema que a veces pasa desapercibido. Hablamos de consistencia y estabilidad de la persona y eso no es lo mismo que hablar de la estabilidad y la consistencia de la conducta. Así, por ejemplo, la honestidad de un adolescente se presenta en una conducta: no colocarse en una cola del cine, no dejar de pagar en una tienda, no mentir a los padres. Diferentes de la honestidad del adulto: pagar impuestos, no robar en una empresa. Y por eso comprobar conductas honestas en lugar del rasgo de honestidad puede ofrecer resultados diferentes. La realidad empírica nos enseña que si realizamos bien la selección de conductas indicadoras de un rasgo, en este caso la honestidad, y analizamos las correlaciones entre un grupo heterogéneo de personas, la correlación que hay entre ellas es habitualmente significativa. No obstante, encontraríamos que ciertas conductas honestas o deshonestas parece que son consistentes entre ellas y sí que nos mostrarían correlaciones más significativas entre sí. Este hecho nos permite deducir que estas conductas son debidas a efectos de una variable latente o un factor que corresponde a un rasgo, en este caso de carácter. El análisis factorial parte de esta premisa para identificar estos rasgos latentes que determinan la aparición de correlaciones entre conductas que se dan en situaciones distintas y que constituyen la unidad de análisis de la estructura de personalidad. A partir de la intercorrelación de las medidas de comportamientos honestos
observaciones naturales, resultados de informes, la técnica del análisis factorial nos permite conocer cuántos factores hay que constituyen la base de la variación de aquellas medidas y cómo están organizados. Un análisis factorial es, por lo tanto, un procedimiento que parte de la variabilidad de los comportamientos observados entre las personas y nos permite conocer cuáles son las propiedades comunes de los individuos que causan esta variación. Clasificación de los tipos de rasgos. Un tema que tiene una importancia especial a la hora de considerar la personalidad como un sistema complejo de rasgos son los tipos de rasgos. Las distinciones de Allport de los rasgos es simple. Distingue entre rasgos motivacionales, la mayoría y los más importantes, y estilísticos. Más adelante, Cattell, Guilford, Eysenck o Klein especificarán más esta clasificación y distinguirán entre rasgos de naturaleza cognitiva, aptitudes de naturaleza estilística, estilos cognitivos, y de naturaleza dinámica, sentimientos, necesidades, y naturaleza emocional, temperamento. Otros autores han propuesto nuevas clasificaciones. Los tipos de rasgos en los que más acuerdo se da son los temperamentales, los constitucionales, biomorfológicos, y los de capacidad, inteligencia. Booth y Polley consideran que además de los temperamentales y de los cognitivos están los rasgos motivacionales. En general, se considera que puede haber en total entre 50 y 60 rasgos diferentes que constituyen la personalidad. No todos son de la misma naturaleza ni tienen el mismo papel en la determinación de las diferencias individuales en el comportamiento. Según el tipo de tarea y de exigencias, el individuo utiliza más unos rasgos que otros. Utilidad de los rasgos. ¿Qué función tienen los rasgos en las diferencias individuales? En general consideramos las funciones siguientes. Predictiva, permite conocer qué es probable que haga el sujeto en situaciones futuras. Descriptiva, identifica fácilmente a las personas. Clasificatoria, agrupa a los individuos en categorías. Y explicativa, facilita la comprensión y la explicación de la conducta individual. Las funciones más importantes que cumplen los rasgos son la descriptiva y la clasificatoria. Este aspecto está directamente relacionado con la medida de los rasgos y ha sostenido los test. La función predictiva hace referencia a la perspectiva de futuro en el comportamiento del sujeto. Por el contrario, el aspecto explicativo de los rasgos no se puede basar en el razonamiento circular, en el que la misma disposición se convierte en causa de aquella conducta de la que fue inferida previamente. Uno es amable porque se muestran conductas de amabilidad. Las características explicativas dependen en gran medida de la naturaleza que se atribuye a esos rasgos. Tipo y estados psicológicos. El concepto de rasgo lleva asociados los conceptos de tipo, conjunto de rasgos, y de estado, fluctuaciones del rasgo. Junto al concepto de rasgo de origen clásico, en la psicología de la personalidad tenemos dos conceptos asociados, el de tipo y el de estado. En una analogía sobre los rasgos podríamos decir que el estado es el resultado de los efectos de las situaciones sobre los rasgos, mientras que un tipo es un conjunto de rasgos. El pensamiento tipológico aplicado al estudio de la personalidad es propiamente europeo y difícilmente ha tenido un impacto en la psicología norteamericana. El pensamiento tipológico lo encontramos en importantes psiquiatras europeos como Carl Jung o Kretschmer, y también en Freud, entre psicólogos como Heinz o Eysenck, y también entre los estudiosos de la inteligencia como Louis Thurston o Lewis Terman. Desde los griegos, la existencia de tipologías ha sido una constante desde la época de los griegos en el estudio de todos los fenómenos de la personalidad humana. Así se han formulado tipologías de la constitución, asténico, pícnico, endoformo, ectomorfo, del carácter apáticos, afectivos, intelectuales, sensitivos, activos, introvertidos, extrovertidos, y del temperamento vascular, muscular, nervioso, sonatotónico, viscerototónico y cerebrotónico. La realidad actual es que con la dimensionalización y la sustitución de los tipos por los rasgos cada vez son menos utilizadas. Los tipos de personalidad que se han propuesto más recientemente son los que presenta Myers, que se basan en la tipología de Jung. De acuerdo con Myers, hay 16 tipos de personalidad que resultan de combinar dos formas de percibir, sensaciones e intuiciones.
Dos formas de juzgar, pensar y sentir. Dos formas de relacionarse con los demás, introversión y extroversión. Y dos formas de relacionarse con el ambiente externo al individuo, juicio y percepción. Los estados psicológicos. Antes de concluir el tema de los rasgos, hay que hacer un comentario breve sobre la relación entre estados y rasgos. Esta distinción se ha planteado como una manera de entender una reacción compleja inmediata, pero de más duración que las de una simple reacción emocional, que es una característica o disposición de respuesta habitual ante ciertos cambios del medio y que, como cualquier disposición del sujeto, es casi permanente. La diferencia básica entre un estado y un rasgo referido a la personalidad o al temperamento es análoga a la que hay entre estar y ser. No hay ningún tipo de duda de que lo que observamos al registrar la conducta sea el efecto de un estado, ya que estos representan las plasmaciones concretas de los efectos de la situación sobre las disposiciones del sujeto. Los rasgos nunca son directamente observables, simplemente se infieren de las conductas registradas. El problema de la diferencia entre rasgo y estado es meramente metodológico. Así, nos queda claro que una respuesta ansiosa tenemos que considerar de duración breve, pero de gran intensidad. Por el contrario, un estado es una respuesta compleja caracterizada por su intensidad inferior y su duración superior. Al fin tendríamos la categoría de sentimientos, en la que la duración puede ser mayor y la intensidad de la conducta muy inferior. Al final de este continuo situaríamos el rasgo. Precisamente la característica más peculiar del rasgo es su efecto lejano sobre la conducta y además la estabilidad temporal del rasgo. Por otra parte, por medio de la utilización de factores disposicionales, bien rasgos o estados, se aporta un elemento de gran utilidad para la psicología aplicada y que en la medida en que la psicología de la personalidad vaya aportando conocimientos sobre estos constructos disposicionales, más utilidad tendrán en el campo de la clínica, la educación, el rendimiento laboral y en todas las facetas de la vida cotidiana de los individuos. La personalidad como sistema. La Constitución. En el siglo XIX la Constitución adquiere su sentido moderno, de los nuevos tipos diseñados, atlético, pícnico, digestivo. Se puede continuar prediciendo tipos de enfermedades de tratamientos. No se acepta, sin embargo, ninguna continuidad directa entre estas peculiaridades morfológicas y los atributos psicológicos. Es más, ya en los años 60 se indicaba que si entre constitución y temperamento había alguna relación, era de manera tal que se iniciaba en el organismo y actuaba sobre la conducta mediante el cerebro. El médico Viola. En el siglo XX, especialmente en los primeros 30 años, los trabajos médicos sobre la constitución se acercaron a la antropometría y se dio un rigor métrico que se añadiría a las concepciones que basaban las tipologías constitucionales en los subsistemas corporales. Merece una mención histórica especial Viola, un médico italiano para quien la ciencia de la Constitución equivalía a la antropometría de las variaciones individuales en los caracteres físicos. Desarrolló medidas e índices corporales que ratificaban las concepciones clásicas sobre la Constitución, hábito tísico y apoplético, y que más tarde se confirmaron en los estudios factoriales de Rees de los años 50. Un seguidor y discípulo de Viola, el médico Pende, desarrollaría aún más el modelo de Viola y daría un impulso importante al estudio científico de la Constitución. Pende fue el creador del término biotipología, que trata de estudiar las personas en su unidad vital psicosomática, en las que se integra su morfología, fisiología y psicología diferenciales. No obstante, su esfuerzo en el desarrollo de un sistema tan complejo fue más ambicioso que sólido y ha resultado un conjunto de generalizaciones sin mucho apoyo empírico. El desarrollo moderno y con un impacto mayor en las ciencias psicológicas del concepto de constitución es de procedencia alemana. La constitución no es solo en lo referente a la estructura corporal, sino que representa también las predisposiciones a manera de enfermar. Es el asiento del temperamento y de otras disposiciones psicológicas. Está determinada genéticamente, es difícilmente modificable. Todas estas ideas están en la obra de Kretschmer. Después de la aportación al estudio del temperamento y de la constitución de Kretschmer, destacamos los estudios de la escuela inglesa de Burt, especialmente de la americana de Sheldon. Sheldon, 1898-1977, fue un médico norteamericano que recibió influencias directas de Jung,
Freud y Kretschmer durante su estancia en Europa. En Harvard, Estados Unidos, desarrolló su investigación sobre las relaciones entre constitución y temperamento, con un sistema original que se basaba en el análisis detallado de fotografías estándares del cuerpo de los sujetos para destacar cualquier variación de esta estructura corporal. Identificó 3 dimensiones: endomorfia, ectomorfia y mesomorfia, que permitían tipificar la constitución corporal. Adscribió un origen embriológico a cada una de estas dimensiones y asignó una dimensión temperamental definida por las actividades y conductas prototípicas. De la misma manera, asignó tipos de enfermedades mentales y conductas sociales a las dimensiones. Para todo ello, salvo para el esquema tipológico y la causalidad de las dimensiones, siguió completamente a Kretschmer. A pesar de que Sheldon representa las aportaciones modernas más relevantes en el terreno de la biotipología, sus métodos de obtención de datos y sus análisis están afectados por numerosos problemas que ponen en duda los resultados. Más recientemente, se ha demostrado que del análisis de sus datos solamente se derivan 2 dimensiones constitucionales y que su pretendida causalidad embriológica es muy dudosa. Ejemplos. Kretschmer define al tipo atlético como sigue: un gran desarrollo del esqueleto óseo, de la musculatura y de la epidermis. El individuo tiene una estatura media o superior a la medida, con unos hombros especialmente anchos y potentes, con un tórax importante y un vientre tenso. El desarrollo graso es moderado. Su carácter y temperamento lo caracterizan como una persona constante, enérgica, dominante, equilibrada y extrovertida. La definición de tipo leptosomático: crecimiento mediocre con respecto a la anchura, unido a un crecimiento no disminuido con respecto a la altura. El individuo es esbelto y delgado, parece más alto de lo que es realmente. La piel es seca y anémica, los brazos delgados, de músculos escasos, con unos hombros estrechos. Su carácter y temperamento lo caracterizan como una persona solitaria, imaginativa, idealista, retraída, sobria y tendente al fanatismo. Una de las conclusiones que se extrae de revisar las consideraciones modernas de las relaciones entre constitución y personalidad es que se tienen que formular en términos de relación entre subsistemas neurofisiológicos y dimensiones temperamentales. En 1966, Pinillos resumía de esta manera las relaciones entre sistemas neurofisiológicos y personalidad. En el campo hormonal la situación tampoco acaba de resolverse, ya que no se encuentran relaciones entre los trastornos tiroideos y los cambios de conducta del individuo. Con respecto a las relaciones entre sistema nervioso central y personalidad, la situación es prometedora y confusa. Hay indicios de que en los extrovertidos hay un nivel menor de acetilcolina que en los introvertidos, por lo que la conducción sináptica de los primeros sería más baja que la de los segundos. Estas referencias, hechas hace unos 40 años, son la antesala del gran desarrollo que han tenido los modelos psicobiológicos de la personalidad en estos años. El temperamento. Los planteamientos del fisiólogo Wilhelm Wundt sobre el temperamento fueron recogidos indirectamente por Eysenck e incluidos en su modelo de personalidad. El de Eysenck, uno de los más sólidos en el terreno de la psicología diferencial de las personalidades, lo facilitó la obra de Heyman, 1857-1930. Psicólogo experimental holandés, muy conocido por sus estudios realizados conjuntamente con Wiersma sobre las tipologías temperamentales. Una definición de temperamento podría ser la de Allport, que tiene la ventaja de ser muy descriptiva. El temperamento se refiere a las características emocionales del sujeto que incluyen la susceptibilidad a la estimulación emocional, su fuerza y velocidad habitual en las respuestas, la calidad de su estado de ánimo predominante, además de las peculiaridades de sus fluctuaciones de sentido e intensidad. Todos estos fenómenos se pueden ver como características dependientes de la estructura constitucional del individuo y por lo tanto altamente hereditarias. El término temperamento, aunque tiene una relación estrecha con la emoción, no es un sinónimo. El temperamento se refiere a las diferencias estables en parámetros del tono hedónico de emociones puntuales como el miedo o la ansiedad, mientras que las emociones se refieren a los mismos procesos afectivos y expresivos. Así, todos los seres humanos pueden manifestar alegría, miedo o ansiedad, pero la existencia de variaciones individuales en los parámetros de esta expresión es lo que se debe atribuir a las dimensiones temperamentales.
El carácter. El término carácter, que viene del griego charasein, significa etimológicamente marca, marca grabada, signo grabado en un objeto que lo hace reconocible. Este término se utiliza poco en el contexto de la psicología científica. La razón principal es el rechazo que han mostrado los psicólogos norteamericanos. En los Estados Unidos, el carácter se considera un término que no se puede utilizar en un contexto científico porque tiene una connotación ética y moral y por lo tanto no es susceptible de una investigación objetiva. Este hecho se podría generalizar al término de personalidad. Sin embargo, en Estados Unidos la opinión mayoritaria considera que el término carácter debe sustituirse por el de personalidad, y así ha sucedido. De hecho, en Estados Unidos se habla de temperamento y de personalidad, y el término carácter ha quedado excluido. El término carácter se ha mantenido en Europa, especialmente en la tradición clínica centroeuropea, en la que se considera sinónimo de temperamento. A pesar de ello, la tradición anglosajona mantiene las diferencias entre los términos carácter, temperamento y personalidad. Esta diferenciación es muy adecuada y así la mantendremos para un análisis científico de la personalidad desde un punto de vista diferencial. El concepto de carácter se mantuvo en el estudio de la personalidad en autores como Adler, Jung y Stern. No obstante, a partir de Allport desaparece y queda sustituido por el concepto de rasgo. Con la desaparición del carácter, desaparece también todo lo que hace referencia a la voluntad. El carácter es una colección de hábitos y de reglas adquiridos propios de un individuo quien lo utiliza en su vida. Estas reglas y hábitos influyen sobre nuestra conducta social, nuestro trabajo, los comportamientos que afectan a la salud, alimentación, consumo de sustancias tóxicas, ejercicios físicos. Nuestras respuestas a las exigencias del medio, especialmente cuando son negativas, y también afectan a nuestra conducta sociopolítica o manera de pensar. Precisamente por estas connotaciones el carácter es un fenómeno muy relacionado con la socialización individual. En general, se considera que las dimensiones de personalidad, a diferencia de las aptitudes, no tienen un polo negativo y un polo positivo. No obstante, en el carácter parece que socialmente hay una serie de hábitos que son positivos frente a otros que son negativos. Los aspectos del carácter que son positivos, que podemos identificar con las virtudes, son la honradez, la prudencia o el coraje. Por el contrario, el polo opuesto situamos la parte de la mezquindad, la debilidad o la deshonestidad. Es obvio que estas características forman parte de la personalidad, pero también que el calificativo de positivas o negativas depende de una consideración moral o ética. El interés por el carácter ha sido primordial en el psicoanálisis y ha sido utilizado por sus seguidores para fundamentar una clasificación conocida, carácter, anal, oral, etc. Otros psicólogos de la personalidad se han ocupado también de este fenómeno orientado especialmente hacia el análisis cognitivo de la personalidad, optimismo, felicidad. Es en este contexto donde se han desarrollado las investigaciones que hacen referencia al yo o self del sujeto. El yo, self, es un sistema cognitivo que incluye la integración percibida por el sujeto de todas las instancias emocionales, afectivas y cognitivas de su personalidad. Incluye además aspectos como la identidad de género, las estrategias de afrontamiento. Por eso se habla de autoconcepto. Diferencias entre temperamento y carácter. En la siguiente tabla se resumen las principales diferencias entre los dos conceptos más trascendentes de la psicología diferencial de la personalidad. De hecho, por razones de tradición y aplicabilidad de método científico, la psicología de la personalidad ha seguido considerando el temperamento como un concepto fundamental de las diferencias individuales en la personalidad. Este concepto, no obstante, ha perdido su significado tipológico y ha interesado a los psicólogos de las diferencias individuales porque delimita y caracteriza una serie de dimensiones que son los rasgos que constituyen la estructura fundamental de la personalidad. La etimología de temperamento, mezcla o estado. La etimología de carácter, adquiridas morales. Epistemología de temperamento, tradición científica, natural y experimental empírica. De carácter, marca, señal grabada. Metodología del temperamento, nomotética. Metodología de carácter, tradición cultural, filosófica, literaria, clínica. Las bases del temperamento, biológicas e innatas. Las bases del carácter, ideográfica.
Enfoque DD2, enfoque del carácter individualismo. Inicios del temperamento. En Hipócrates, Galileo, Kant y Wundt. Inicios del carácter. Teofrastes, Jung y Adler. Actuales del temperamento, Eysenck, y actuales del carácter, Allport. La inteligencia. Hasta ahora hemos insistido en la importancia de la variabilidad del comportamiento para identificar la unicidad de la personalidad y hemos descrito una serie de conceptos útiles para acercarnos a una comprensión científica de este fenómeno complejo. Introducimos ahora un aspecto de la personalidad que generalmente queda apartado y en cambio es uno de los componentes más importantes, la inteligencia. La inteligencia es el fenómeno psicológico más importante para entender las variaciones del comportamiento humano. Esta afirmación tiene dos consecuencias muy importantes. No podemos dejar de lado la inteligencia en el análisis de la personalidad y la personalidad no se limita únicamente a las características afectivas y emocionales de la persona. Es fácil aceptar estas dos consecuencias, ya que al pedir a las personas que describan a sus congéneres al igual que hacen referencia a categorías temperamentales, impulsivo-pasivo o carácter lógicas, prudente, bien educado, también aluden a categorías de capacidad cognitiva, listo o ágil mentalmente. Además, como ya hemos dicho, todas las instancias psicológicas distintas actúan conjuntamente en la determinación del comportamiento del sujeto. En cuanto a la segunda consecuencia, hay que hacer notar que tradicionalmente se confunden con demasiada frecuencia los términos temperamento y personalidad, una tradición anglosajona, o carácter y personalidad, tradición centroeuropea y francesa. No se tiene que confundir la disección científica de los componentes de la personalidad que se realiza con el objeto de describir y explicar la personalidad con una mayor simplicidad, con la evidencia natural de que todos estos componentes actúan conjuntamente siempre en cualquier situación de la vida cotidiana de las personas. La inteligencia se entiende actualmente como un conglomerado de aptitudes organizadas que tienen distintas características bien conocidas. Todas estas teorías consisten en una serie de operaciones que permiten un tratamiento de la información externa al sujeto para aprovecharse en la tarea de adaptarse al medio. Estas aptitudes se caracterizan por su grado diferente de especificidad. De hecho, la organización de estas aptitudes es jerárquica y se han distinguido 3 grados o estratos de organización que por medio del análisis factorial determinan la posición y las relaciones de estas aptitudes. En el primer estrato se sitúan las llamadas aptitudes primarias como la fluidez verbal, la comprensión verbal, la capacidad de percepción numérica, también la memoria asociativa y la originalidad. El número de estas aptitudes primarias no está definido de una manera absoluta, pero puede oscilar entre un mínimo de 20 y un máximo de 50. En el segundo nivel aparece un conjunto de aptitudes secundarias, entre 3 y 7, con un nivel de generalización mayor, que son la llamada inteligencia fluida, la inteligencia cristalinizada, la velocidad cognitiva general y otras similares. Finalmente, en el tercer nivel y en la cima de la jerarquía se sitúa el factor G, o inteligencia general, que por su posición nos indica una influencia específica en cada una de las conductas implicadas en el aprendizaje, la adaptación, la formación de conceptos, el razonamiento, es decir, en cualquier faceta cognitiva de la inteligencia humana. Desde los años 70 hasta hoy, aceptada ya de manera generalizada, esta idea de cómo está estructurada la inteligencia, se ha realizado una investigación masiva para descubrir la funcionalidad y los mecanismos cognitivos que operan en la conducta inteligente. Los resultados de estos estudios han destacado que la inteligencia es una propiedad que hace funcionar eficazmente todas las operaciones cognitivas. Esta eficacia se basa en la velocidad de procesamiento de la información en un sistema de capacidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? La base operativa de la inteligencia son los llamados procesos cognitivos, la atención, la sensación, la recuperación en la memoria, el almacenaje de la información en la memoria permanente. Estos procesos cognitivos registran, transforman y producen información que le permite al sujeto su comportamiento y por el hecho de que forman parte de un organismo biológico son de capacidad limitada. Los individuos que tienen sistemas cognitivos eficaces obtienen ventajas mayores en el procesamiento de la información precisamente para aprovechar al máximo esta capacidad limitada y en este aprovechamiento la velocidad tiene un papel definitivo. Por lo tanto, de una manera muy abstracta podríamos decir que la inteligencia, especialmente el factor G, se fundamenta en la velocidad de procesamiento de la información. Sin embargo, ¿velocidad para qué? En última instancia, la inteligencia tiene una función específica que consiste en generar o crear información nueva a partir de elementos dispersos y de informaciones presentes o pasadas.
Mediante esta función los individuos obtienen un aprovechamiento mayor de su entorno para adaptarse mejor. Las relaciones entre la personalidad e inteligencia son muy complicadas y la investigación no ha aportado nuevas informaciones relevantes, ya que sus resultados son muy confusos. Recientemente, Eysenck ha revisado este campo temático. Varios enfoques se han seguido para evidenciar qué relaciones se mantienen entre estos dos fenómenos. Aparentemente, parece que tiene que estar relacionado y lo está si consideramos que los dos afectan el rendimiento. Lo que no parece una buena estrategia es pensar que la personalidad influye en la inteligencia. Desde los años 40 se han realizado estudios para verificar la relación entre inteligencia y personalidad a partir de la medida psicométrica de estos constructos, utilizando escalas como el MMPI, Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota, el TMAS, Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor, y otros test de naturaleza clínica, y comparando los resultados con las puntuaciones en inteligencia obtenidas en los test más típicos como el Weiss o el Raven, las correlaciones son habitualmente no significativas. ¿Eso quiere decir que la inteligencia y la personalidad psicométrica no tienen ninguna relación? Sí y no. Hablando estrictamente en términos de medida psicométrica, es evidente que no. No obstante, es necesario analizar con más detalle las causas de estos resultados que presentan cierta contradicción con muchas observaciones que indican lo contrario, es decir, que la inteligencia tiene un papel importante en la personalidad y viceversa. Una de las razones importantes es la confusión habitual entre los tres tipos diferentes de inteligencia que hay y que no son intercambiables del todo. Estilos psicológicos. Los profesores José Sánchez, Cánovas y Pilar Sánchez han recogido en un original trabajo una serie de consideraciones sobre el concepto de estilo aplicado al comportamiento humano. Estos autores indican que el término estilo aparece en la literatura psicológica connotado con diversos referentes. Así encontramos estilos de vida, estilo de salud, estilo de aprendizaje, estilo cognitivo, estilo de consumo, y en la medida en que estos términos se refieren a formas de comportamiento de los individuos, proponen que se agrupen bajo el término estilos psicológicos. El estilo para Sánchez, Cánovas y Sánchez es un conjunto de modalidades de funcionamiento observable que tiene diversas propiedades relacionadas con su posición en la jerarquía de rasgos de personalidades y sus efectos en la conducta del individuo. Los estilos cognitivos se definen como dimensiones de diferencias individuales que caracterizan la forma de la actividad mental de los individuos. Son en principio independientes del contenido de esta actividad mental, aunque esta interdependencia es relativa, ya que la forma y el contenido están generalmente relacionados en el seno de la actividad psicológica. Los estilos cognitivos se refieren a la forma y al estilo de estas actividades. El efecto de estas actividades se refleja en numerosas situaciones y contexto en lo que se emite la conducta. Los estilos cognitivos parece que son fenómenos distintos a los de las aptitudes que caracterizan la actividad mental por su eficacia. Los estilos cognitivos son dimensiones que integran diferentes aspectos cognitivos y no cognitivos del funcionamiento individual, que tiene un énfasis especial en el plano cualitativo y no exclusivamente cuantitativo. Un modelo. Por el análisis conceptual e histórico presentado, parece que pocas cosas han cambiado en la concepción de las tipologías temperamentales y del estudio de las diferencias individuales desde la teoría de los 4 temperamentos de hace siglos. Eso, a pesar de todo, no es así, ya que se han dado pasos importantes para una concepción científica de la personalidad. El cambio más importante ha sido la introducción del concepto de disposición y el de rasgo como una unidad de análisis de las diferencias individuales en la esfera de la personalidad. El concepto de rasgo tiene 2 referentes fundamentales. El primero en la teoría, que lo vincula de manera definitiva a una dimensión del sujeto, y el segundo en la realidad empírica, que lo relaciona directamente con un factor. Actualmente concebimos la personalidad como un conjunto de rasgos de naturaleza distinta que configuran una estructura psicológica que sostiene la individualidad del sujeto y lo hace a la vez de una manera parecida y diferente a la de todos sus congéneres. Una vez la psicología de la personalidad hubo formalizado el concepto de rasgo, el trabajo de los investigadores fue aplicar la metodología correlacional en el estudio de la estructura de la personalidad. Pero antes de ver cuáles han sido las principales aportaciones, los modelos más relevantes de rasgos de la personalidad, queremos concluir con una pequeña reflexión que permita ver el complejo constructo de la personalidad.
Hemos visto que en la tradición de estudio de la personalidad, desde el planteamiento diferencialista, se han utilizado diversos términos que en cierta manera hacían referencia al mismo fenómeno. Constitución, temperamento, carácter, y también tenemos que incluir inteligencia. Cada uno de estos términos tiene connotaciones un poco diferentes. El desarrollo de la psicología de la personalidad ha aclarado estos términos y actualmente parece que hay un consenso en la medida en que casi todos los autores aceptan la idea de personalidad como un complejo sistema en el que se integran otros subsistemas que permiten un acercamiento científico y parsimonioso al estudio de la personalidad. Hay autores que proponen que la personalidad se debe entender como un conjunto de todos los tópicos de la psicología. Dentro de esta concepción, el enfoque diferencialista plantea que la personalidad es el conjunto integrado de la inteligencia, la constitución, el carácter y el temperamento. A esta conclusión se llega a partir de las influencias básicas que han constituido la psicología de la personalidad, es decir, el impacto del enfoque tipológico, la importancia de la fundamentación biológica y la relación teoría-observación que hace de la metodología empírica el juez para resolver las hipótesis planteadas. En cualquier caso, la personalidad entendida así es un constructo hipotético que tanto se puede entender a partir de los mecanismos como a partir de los procesos, y su estructura es compleja pero organizada. Según nuestra opinión, siguiendo los trabajos de Guilford, Cattell, Royce y Powell y Eysenck, se puede formular un modelo completo de la personalidad que combine la concepción dimensional de los constructos de temperamento, aptitud, carácter y constitución con la idea de los rasgos, tipo como unidad de análisis de las dimensiones y los aspectos de la determinación hereditaria o ambiental. En este complejo constructo deberíamos incluir 4 tipos de componentes o rasgos disposicionales. Los físicos o estructura neurofisiológica del individuo como base de los recursos energéticos del procesamiento de la información, constitución. Los emocionales, que son los factores de disponibilidad de los recursos energéticos, temperamento. Los cognitivos o factores de manejo y gestión de los recursos mentales según las demandas, inteligencia. Y el carácter de factores de control del temperamento por la inteligencia y las actitudes. En este modelo que presentamos hay una gran laguna, la funcionalidad de los rasgos y especialmente en las relaciones interactivas que entre estos se producen. De hecho, el enfoque de rasgos tiene este problema como gran carencia en la explicación compleja de la personalidad. El modelo de rasgos permite describir e identificar qué componentes forman la personalidad y qué relación estructural tienen entre sí, pero aún está poco desarrollado en un sentido funcional. Los procesos dinámicos que relacionan estos componentes todavía son un poco misteriosos para la comprensión funcional del comportamiento. Es trabajo de la investigación futura profundizar en este apartado de la psicología de la personalidad.